Naruto. Titiritero. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 12. Reemplazo de la tela. Tirando de las cuerdas. Pon tu mano justo debajo de mi camisa. Tira de los hilos que me hacen funcionar. Separados, las palabras se caen. Como un pez con el anzuelo en la boca. Dave Mustaine. Naruto se recostó cómodamente en su asiento, con una sonrisa divertida en los labios, que por primera vez se hizo patente. Naruto solía tener la cortesía de quitarse la capucha cuando estaba en presencia del Hokage. Imaginaba que eso ayudaba a disuadir al hombre de que Naruto se estuviera distanciando demasiado. Ahora cumplía la doble función de brindarle una excelente vista mientras el sensei Suna Jounin echaba chispas al anciano. Lo divertido era que el Hokage simplemente estaba sentado allí, fumando su pipa mientras permitía que el hombre del velo se desahogara sin interrupciones. Naruto estaba sentado allí porque, apenas 10 minutos después de acomodarse en su cómodo sillón en su apartamento, un atento ambú le había notificado que lo habían llamado a la oficina del Hokage. No estaba seguro de qué pensar de la próxima reunión, pero la diversión no había estado entre sus pensamientos principales. Qué curioso cómo se dieron las cosas. Y de alguna manera esperas que crea que ese niño, entre todas las cosas, fue capaz de revertir la ingeniería del arte más preciado y protegido de Suna con solo algunos relatos de primera mano en un libro viejo y desgastado, además de algo de ensayo y error. Absurdo. El hombre, Baki, como Naruto había llegado a entender que se llamaba, estaba prácticamente escupiendo en ese momento. Estaba seguro de que el Jounin se estaría agarrando el pelo con frustración si lo tuviera. Si sirve de algo, hubo un gran error, añadió Naruto, deliberadamente antagónico, solo para ver qué reacción obtendría del hombre. En realidad, todo le resultaba demasiado divertido, pues sabía que, al fin y al cabo, a pesar de todas sus maquinaciones y manipulaciones recientes, por una vez tenía toda la razón. No había encontrado ningún truco, ningún mentor secreto ni guía milagrosa para el titiritero. Simplemente se había esforzado hasta descubrir los secretos que necesitaba para hacer realidad sus ambiciones. Naturalmente, Baki interrumpió su discurso y se giró hacia Naruto enojado, con su único ojo visible ardiendo de fastidio. Silencio. Te alcanzaré en un momento, siseó Baki, solo para que su atención se desviara cuando el Hokage tosió en su mano de manera bastante significativa. Si pudiéramos evitar amenazar a uno de mis shinobi, Baki-san, comentó el Hokage con serenidad, sin rastro de parcialidad en su tono. Estoy seguro de que podríamos llegar a una solución diplomática. Era la voz perfecta del político, tranquila pero imponente. ¿Diplomático? Hokage Dono, creo que no comprende la gravedad de la situación, insistió Baki con seriedad. Esto se considerará un grave insulto al consejo de Tsunagakure. Es probable que el propio Kazekage-sama se involucre, sobre todo si el jefe del cuerpo de titiriteros se entera. Podríamos estar ante un incidente internacional. Uno que podría poner en peligro los tratados vigentes entre nuestras dos aldeas. El viejo Kage no toleraba nada de eso, su rostro permanecía impasible mientras continuaba expulsando periódicas corrientes de humo blanco perezoso. No, Baki-san, no creo que lo entiendas, replicó el Hokage con severidad, juntando los dedos sobre el escritorio mientras se inclinaba hacia adelante. Era raro ver al normalmente amable Hokage con una apariencia tan intimidante, pero con el sombrero perfectamente inclinado, sus ojos estaban ensombrecidos hasta el punto de parecer siniestro. Mi shinobi no ha hecho nada malo, y eso es todo. No es mi problema, ni del Kazekage Dono, si un ninja lo suficientemente hábil logra aplicar ingeniería inversa a un jutsu de Suna. Es una preocupación que cada shinobi debe abordar con sus propias técnicas en el campo. Considerando la antigüedad y el éxito del cuerpo titiritero en el pasado, me sorprende sinceramente que esto no haya sucedido antes. El hombre se reclinó y esbozó una sonrisa amable, borrando su imagen anterior como si nunca hubiera ocurrido. Dicen que imitar es la forma más sincera de adulación, intervino Naruto con un descaro deliberado, incapaz de resistir la tentación. Incluso el Hokage pareció sonreír levemente ante la broma. El Suna Jounin simplemente se giró y volvió a mirar al rubio con enojo. Pareció forcejear un momento, antes de no encontrar palabras lo suficientemente mordaces para expresar su irritación. Cierto, dijo con los dientes apretados, con un tic en el ojo ante la sonrisa arrogante de Naruto. En cualquier caso, estoy seguro de que Kazekage-sama se pondrá en contacto contigo. Este es un asunto grave que seguro tendrá consecuencias de gran alcance. El hombre dirigió su único ojo a Naruto y entrecerró los ojos amenazadoramente. De eso puedes estar seguro.
Dicho esto, finalmente salió furioso de la habitación, indicándole distraídamente a Kankuro, quien había permanecido sentado en silencio hasta entonces, que lo siguiera. El chico se levantó, antes de dudar y volver a mirar a Naruto, quien aún mantenía su sonrisa de confianza. Entonces, ¿de verdad lo hiciste? Preguntó lentamente el joven titiritero, receloso de la mirada curiosa del Hokage. ¿Realizaste ingeniería inversa de titiriteros simplemente, intentándolo? La sonrisa de Naruto se hizo más grande mientras asentía rápidamente. Sí, a mí también me llevó años, respondió Naruto con un tono alegre, lo que hizo que la cara de Kankuro se arrugara por un instante. Aunque, si te sirve para calmar tu ego, creo que los dos estilos son bastante diferentes. El otro chico parecía estar en una lucha interna con sentimientos encontrados de asombro, incredulidad e irritación. Finalmente, pareció optar por una especie de repliegue, como por un mecanismo de seguridad, y salió de la habitación con una mueca de desprecio. Como sea, supongo que tendré que mostrarte lo que es el verdadero titiritero en nuestro combate, murmuró con sarcasmo, ignorando cuando Naruto lo saludó con la misma sonrisa radiante. ¡Qué ganas! Gritó, pero no obtuvo respuesta, lo que le permitió darse la vuelta con una risita. Su diversión parecía ser compartida solo en parte por el Hokage, quien lo miraba con una mezcla de orgullo y exasperación. Era una extraña combinación que pareció acentuar considerablemente las arrugas del hombre. Ojalá no te enemistaras con los shinobi extranjeros como ese, Naruto-kun, reprendió el Sandaime con ligereza, pero sin mucha intención real. Es un juego peligroso, sobre todo a nivel internacional. Disculpe, Hokage-sama, es muy raro encontrarme en una posición tan ventajosa y tan claramente justificada, respondió Naruto con una frivolidad inusual. Tuve que conformarme con lo que pude. Esto le valió una risa sincera, aunque un poco forzada, del hombre mayor. Sí, creo que tienes razón. ¿Pero raro, Naruto? Preguntó el Hokage. No estarías ocultando cosas igual de importantes, ¿verdad? Parecía medio serio, con la mirada ya desviándose hacia los papeles de su escritorio. Naruto asumió que, a ojos del Hokage, el asunto estaba prácticamente zanjado. Lo discutiría con el Kazekage, probablemente durante las finales de Chunin, cuando pudieran hacerlo en persona. Se pagaría una pequeña compensación simbólica que no satisfaría en nada a Asuna, salvo para que pareciera que habían salido indemnes. Sin embargo, al final, la arena oculta no podía hacer nada más. Naruto mantenía la posición dominante. Claro que no, Hokage-sama, respondió Naruto con una risita, ocultando el sutil movimiento de su dedo bajo las mangas de su chaqueta. Su rostro no delataba nada. Con eso resuelto, el Hokage se apresuró a despedirlo, permitiendo que el rubio escapara agradecido de su mirada inquisitiva y regresara a la aldea. Apenas dio unos pasos antes de sentir la inquietante sensación de ser observado. No era nada concreto, solo un cosquilleo en la nuca. Algunos lo habrían llamado paranoia, y Naruto no lo negaría, pero era un shinobi. Para ellos, la paranoia era simplemente una preocupación justificada por su propio bienestar. La mayoría estaría de acuerdo en que, considerando su trabajo, era lógico tener una buena percepción del entorno. Para confirmarlo, Naruto tomó un camino bastante inusual a casa, con el aspecto de estar simplemente tomando una ruta más pintoresca para reflexionar. Efectivamente, al girar bruscamente hacia un callejón perfectamente iluminado, dejando tras él el sol poniente, pudo vislumbrar una sombra que regresaba demasiado tarde. Parecía que sus sospechas eran correctas y que alguien lo seguía. Interesante. Se preguntó quién sería. ¿Quizás un miembro del grupo Suna? ¿Un espía del Hokage, que había descubierto su artimaña? ¿Otro competidor que buscaba sonsacarle secretos antes de la final? Naruto no estaba seguro, pero por alguna razón, en lugar de sentirse asustado o nervioso, se sentía extrañamente vigorizado. Era como si un sentimiento de competencia, latente desde hacía tiempo, se hubiera despertado en él, provocando una leve sonrisa burlona que se dibujó en su rostro antes de ser rápidamente adiestrada. Continuó por el callejón sin perder el paso, sin dignarse a darle nada a su perseguidor, sin importar sus intenciones. Si querían seguirlo, se llevarían una gran decepción con lo que encontrarían. De eso estaban seguros. Unos días después, tras darle a su aún desconocida acosadora una vuelta confusa por Konoha, Naruto se encontró en una situación que parecía demasiado común en los últimos días. Resopló, exhalando profundamente mientras observaba el cuerpo sin vida de Kin frente a él. Había considerado muchas opciones para su última marioneta, incluyendo simplemente destruirla. Eso le parecía un flaco favor.
Se sentía mal violar su cuerpo después de la muerte solo para desecharla una vez que su utilidad se agotara. Además, Naruto desconocía si su utilidad había terminado. Aunque Naruto no estaba precisamente ansioso por encontrar un cuerpo nuevo para convertirlo en marioneta, aparte de que la idea de repetir el proceso le provocaba náuseas, no podía descartar su posible uso de esa manera. Desde entonces, había llegado a algunas revelaciones sorprendentes, principalmente debido a la ausencia de presión abrumadora que le había supuesto el interludio entre el segundo examen y las preliminares. En aquel momento, no le había dado mucha importancia a controlar a Kin a través de su sistema circulatorio de chakra, ya que simplemente era un medio para controlar a Sakura, la preocupación más apremiante en aquel entonces. Ahora, sin embargo, se daba cuenta de las posibilidades que eso abría a su arte. ¿Marionetas capaces de realizar jutsus? Por más que lo intentara, no se le ocurría ninguna razón por la que no funcionara. Efectivamente, alrededor de una hora después, había logrado obligar a Kin a multiplicarse con la técnica común de clonación. Sin embargo, eran un poco inútiles, carecían de la dirección de una mente funcional. Pero eso no significaba que no se pudieran usar otras técnicas. No era como si de repente tuviera acceso a todas las técnicas que Kin había aprendido. No, si quería que ella realizara un jutsu, tendría que ser uno que él conociera. No era inútil, pero no era precisamente la revelación revolucionaria que esperaba. Aunque el rubio notó una cosa. Al probar su arsenal, ciertamente limitado, de genjutsu, del cual solo conocía algunos básicos para la ocultación general, sintió como si el cuerpo de Kin los aceptara con mayor facilidad. Como si su cuerpo estuviera generalmente predispuesto a ese arte. Era interesante, sin duda. La idea le abrió algunas perspectivas interesantes, pero entre reparar sus marionetas más fiables y menos biológicas, y diseñar mentalmente tácticas preliminares para sus oponentes, no las había dejado seguir su curso. Aún así, en uno de sus escasos momentos libres, se encontró allí mismo, en ese asiento, con la mirada fija en su cuerpo demasiado brillante. No temía ser descubierto, pues sus persianas estaban cerradas, como siempre. Cuando le preguntaron por qué, simplemente mencionó los venenos fotosensibles en los que trabajaba y lo dejó ahí. Nadie indagó más. Suspiró con cansancio y se recostó en la silla, estirando las piernas para girar. Solía hacerlo mucho cuando era más joven y se aburría. Por alguna razón, le parecía apropiado para despejar su mente. Claro que su breve alejamiento de la realidad que lo rodeaba fue efímero. Al detenerse, su mirada se fijó en la pared que había convertido en un tablero improvisado. Este era su proyecto paralelo del mes. Además de mejorarse a sí mismo y a sus marionetas, y de entretener al máximo a su acosador, le pareció prudente. Contenía algunos disparos a la cabeza que había logrado adquirir para cada uno de los candidatos Chunin restantes, ordenados aleatoriamente en una jerarquía frenética, del más peligroso al menos. Incluso Ino estaba presente. Que no la apreciara en la academia no significaba que la excluyera. Un buen golpe de la famosa técnica de su clan y estaría acabado, por muy extraordinarias que fueran las circunstancias, para acorralarlo en la posición necesaria. Al lado de cada imagen había un resumen básico de sus habilidades basado en lo que había visto, notas sobre posibles contraataques, así como ideas muy preliminares sobre modificaciones de títeres que podría hacer. El problema parecía ser el espacio. Tenía muchos oponentes potenciales con habilidades muy variadas que contrarrestar, y un espacio limitado en sus marionetas. En algún lugar del complejo y desordenado torbellino de notas que había pegado, la palabra Fuinjutsu estaba escrita con fuerza. Necesitaba más espacio sobre y dentro de sus construcciones, y esa parecía su mejor opción. Lentamente, sus ojos recorrieron el diorama improvisado hasta la imagen que lo observaba sombríamente desde arriba. Gaara, naturalmente, coronaba la jerarquía. La brutalidad y versatilidad que demostró con su arena le aseguraron fácilmente la posición de oponente más peligroso en estos exámenes. Y, por supuesto, en la sección de contraideas junto a su perfil, Naruto no tenía, absolutamente nada. Pero solo habían pasado unos días y tenía unas semanas para prepararse, así que no se preocupaba. Todavía. Solo por pensarlo, se quedó mirando la foto un rato antes de suspirar, pasándose una mano por el pelo lentamente y crujiendo el cuello. Solo mirar la foto de ese chico le daba escalofríos. Necesitaba pensar en otra cosa, tal vez incluso en un poco de aire fresco. Dicho esto, Naruto se levantó del suelo, girando la silla una vez antes de ponerse de pie de un salto, agarrando su chaqueta y saliendo rápidamente por la puerta. Como último pensamiento, rápidamente cogió unos papeles de su mesa de trabajo.
Un trote rápido por la aldea, donde Naruto notó la notoria ausencia de su perseguidor habitual, le llevó a un campo de entrenamiento familiar, bastante cerca de los terrenos del clan. Unos gruñidos silenciosos y femeninos resonaron entre los árboles cuando encontró a una Hinata, bastante desaliñada y sudorosa, apuñalando con saña un poste de entrenamiento que parecía haber sido manipulado para moverse bruscamente en círculo alrededor de la chica. Con su Byakugan a todo volumen, solo tardó unos instantes en notar su llegada. Con un pequeño chillido de sorpresa, que parecía normal, toda la agresividad que había estado mostrando se desvaneció. Era una pena. Esa faceta suya era una notable mejora con respecto a su habitual timidez. «Naruto-kun», exclamó sorprendida, y sus dedos se acercaron nerviosamente. Era una costumbre molesta, pero al menos ya no tartamudeaba su nombre. Se quitó la capucha y esbozó una cálida sonrisa que no tenía por qué estar ahí, considerando su piel pálida y las ojeras. «Oye, Hinata, ¿te pillé en un mal momento?», preguntó, casi por costumbre. No creía que pudiera pillar a Hinata en un mal momento, al menos para ella. Su extraña admiración hacia él, aunque útil, a veces resultaba un poco inquietante. Era casi obsesiva. «Ah, no. Solo estaba entrenando». Hinata se quedó en silencio, frunciendo el ceño al mismo tiempo, pero por razones diferentes. Naruto estaba confundido por qué decía solo entrenar. Era básicamente lo más importante que podían estar haciendo como finalistas este mes. Naruto lo atribuyó a la vida familiar disfuncional de Hinata, que había reconstruido a partir de fragmentos durante sus conversaciones, y lo dejó ahí. «Bueno, tengo esto para ti». Hizo un gesto distraído con el pequeño fajo de papeles. Todavía le costaba lidiar con sus contactos en Nami no Kuni, pero estaba mejorando. Ahora solo necesitaba el consejo personal de Hinata en algunos asuntos más complejos. La chica tomó el fajo con cautela, mirándolo confundida. «¿Hokage-sama todavía te asigna esta tarea, incluso durante los exámenes de Chunin?», preguntó con su tono suave e inofensivo. Naruto simplemente sonrió y se encogió de hombros, como diciendo «¿Qué sabes hacer?». Dijo que la aldea sigue funcionando, aunque el Hokage tenga otros asuntos. Creo que intenta que me dé por vencida, pero no le daremos esa satisfacción, ¿verdad? Le guiñó un ojo a la chica con aire cómplice, lo que inmediatamente le hizo sonrojar las mejillas. Parecía estar mejorando en no callarse ni ponerse colorada desde que empezó la reunión. Supuso que era más por costumbre que por otra cosa. No, claro que no», chilló con dificultad. «Los revisaré en cuanto pueda, Naruto-kun». Él le dio una sonrisa rápida y fácil. «No necesitas esforzarte por mí, tu entrenamiento es más importante, ¿verdad?». La chica parecía querer decir que no, pero la serie de cosas bonitas que Naruto había dicho estaban restringiendo su capacidad de pensar y tuvo que conformarse con un nervioso movimiento de cabeza. «Bueno, te enfrentas a Neji, ¿verdad? Por lo que vi de él, lo vas a pasar mal. Pero seguro que lo conseguirás». Las palabras amables le salieron más fáciles que los dulces. Bien podrían haber sido por la forma en que Hinata se pavoneaba ante las raras palabras de reconocimiento, de su ídolo no tan secreto, nada menos. «En realidad, Naruto-kun», empezó Hinata, pero luego se quedó callada, aparentemente luchando contra algo en su interior para poder pronunciar las palabras. De repente, el fajo de papeles que sostenía apareció frente a su cara, ocultando el rojo intenso que adquirió. «Esperaba que me ayudaras», exclamó finalmente de golpe, en un torrente de palabras ininteligibles. Naruto parpadeó antes de restablecer la sonrisa y ladear ligeramente la cabeza. «Me encantaría ayudar a Hinata», respondió el rubio con amabilidad, esperando que lo que pidiera no le quitara demasiado tiempo. «Ya has hecho mucho por mí, y te dije que te debo una». La niña dio un chillido de emoción, sin esperar que Naruto aceptara. Cuando se dio cuenta que él todavía la miraba expectante, casi entró en modo tortuga. «Ah, entonces podrías ayudarme a entrenar. Sé que no soy la mejor, pero al menos me gustaría demostrarle a mi primo Neji que no soy una fracasada como él cree». Los nombres que añadió mentalmente junto al de Neji no los pronunció, aunque brillaran en sus ojos llenos de determinación. La ansiedad y la desesperanza comenzaron a reemplazar los cálidos sentimientos cuando vio a Naruto fruncir el ceño. «Ah, lo entiendo si tú», la interrumpió otro chillido cuando Naruto intervino rápidamente. «No, no es que no quiera ayudar, es que, bueno». Le costaba encontrar una forma amable de expresarlo porque, en definitiva, no quería ayudar. Entrenar a Hinata hasta alcanzar un nivel decente que le permitiera enfrentarse a Neji le quitaría demasiado de su ya preciado y limitado tiempo, si es que era posible.
Sin embargo, la chica había demostrado ser una aliada invaluable, aunque inconsciente, para lidiar con su incipiente red de informantes. Bueno, para ser honesto, no sé qué podría hacer para ayudarte. A menos que te deje practicar tu Hyuken conmigo, lo cual, debo decir, no suena muy atractivo. Frunció el ceño de nuevo, intentando encontrar un punto medio al ver que la expresión de Hinata se volvía cada vez más abatida. Yo no soy muy bueno en taijutsu, como sabes, y mucho menos al nivel de Neji, y ninguna de mis marionetas tiene redes de chakra. Así que, a menos que tengas una red de chakra de repuesto y funcional por ahí, tirada, por ahí, los ojos de Naruto se abrieron de par en par al comprender algo. De repente, la respuesta obvia para ayudarse a sí mismo y a Hinata al mismo tiempo se le ocurrió, con una sonrisa que le dividió el rostro. De hecho, puede que tenga justo lo que necesito. Los ojos de Hinata volvieron a iluminarse con esperanza mientras Naruto asentía para sí mismo, con la mirada distante. ¿De verdad? Preguntó esperanzada, pero al pensativo adolescente pareció pasarle totalmente desapercibido. Su mente estaba a kilómetros de distancia. Sí, eso podría funcionar. Asintió con más firmeza antes de volverse hacia Hinata como si acabara de recordar que estaba allí. Nos vemos en este campo de entrenamiento en 3 días, ¿de acuerdo? Y dicho esto, se marchó, dejando a Hinata mirándolo boquiabierta. Había sentido su determinación y pasión como un maremoto justo en ese momento, cuando su mirada azul acerada se cruzó con la suya. Tras darle vueltas al momento una y otra vez en su cabeza durante unos minutos, Hinata dejó que una sonrisa bobalicón se deslizara por sus labios antes de volver a caer en la hierba, con las mejillas coloradas. Unos días después, Naruto cumplió su palabra y se presentó en el campo de entrenamiento con un invitado. Es cierto que casi se pierde la reunión por agotamiento, y la única razón por la que se despertó fue porque se cayó de la silla, pero los pequeños detalles no importaban. Sonreía con orgullo cuando llegó Hinata, observando con curiosidad la marioneta que le resultaba familiar a su lado. ¿Y bien? Preguntó con tono informal mientras observaba la marioneta. ¿No dije que encontraría una solución? Parecía bastante satisfecho consigo mismo, considerando todo. ¿Y por qué no? Era la solución perfecta. Hinata ganó práctica y, con suerte, confianza. Adquirió experiencia controlando su nueva marioneta, lo que aumentaría su habilidad en general, y al mismo tiempo, tendría práctica luchando contra un Hyuga. Sería un conocimiento invaluable cuando llegara el momento de enfrentarse a Neji, o, por algún milagro, a Hinata, en la final. ¿Él y la marioneta? Preguntó vacilante, observando la figura con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Algo en los ojos vidriosos y la sonrisa omnipresente en el rostro casi humano la inquietaba. Sí, la marioneta. Anda, échale un vistazo, insistió Naruto, sin dejarse intimidar por la cautela natural de Hinata, sobre todo porque ya estaba acostumbrado. Cuando la chica se acercó para echarle un vistazo al cuerpo de la marioneta, suspiró, sintiéndose como si estuviera hablando con un niño. No, me refiero a echarle un vistazo, enfatizó, mirando a la chica con indiferencia durante unos instantes hasta que, aparentemente, comprendió algo. Oh, la chica activó rápidamente su Byakugan tras un rápido sello manual, solo para jadear de sorpresa, casi desactivando su doujutsu por la sorpresa. Pero ¿cómo? ¿En serio? Pero, miró a Naruto y lo vio sonreír con orgullo. Impresionante, ¿verdad? Me costó mucho, pero creo que lo logré. Lo logré fingiendo serlo, aunque Naruto no dejó que esos pensamientos se reflejaran en su rostro. Los ojos de Hinata se abrieron de par en par. Naruto no supo si era por asombro o por otra cosa. ¿Entonces no es real? Preguntó tras un momento de vacilación, sin poder apartar la mirada del intrincado sistema de vías brillantes que recorrían el cuerpo de la marioneta. Estaba tan cuidadosamente entretejido en lo que parecía músculo real que Hinata no podía creer que fuera artificial. Aunque el interior ahuecado de la marioneta y los numerosos sellos, trampas y armas que contenía calmaban, al menos en parte, esas preocupaciones. No, todo es completamente artificial, mintió Naruto con naturalidad, manteniendo una sonrisa relajada para calmar las crecientes preocupaciones de Hinata. Este era un momento crucial para él. Si ella no le creía o decidía hablar con alguien al respecto, tendría que actuar y probablemente sería agradable para ambas partes. Sin embargo, después de un momento, Hinata le dio al rubio una sonrisa tímida, desactivando su Byakugan. Es increíble, admitió, y Naruto estaba seguro de que lo sería, si realmente hubiera construido algo así desde cero y no hubiera bastardeado un cuerpo humano para crearlo.
Sí, era una especie de proyecto secundario mío para ver si podía recrear un cuerpo humano desde cero usando solo componentes artificiales. Soltó una risita hueca, pero Hinata no parecía notar la diferencia. Más difícil de lo que parece, debo decir. En más de un sentido. Sin embargo, la admiración de Hinata no hizo más que aumentar. Entonces, cuando dijiste, en las preliminares, que nunca lo habías usado antes, continuó hablando, recibiendo un rápido asentimiento del rubio espigado. Sí, era más un experimento que un intento de crear una marioneta funcional, pero no tenía nada más que usar en ese momento. De hecho, nunca se suponía que la usaran como marioneta. Bueno, al menos eso era cierto. Pero al final funcionó, y ahora puedo usarla para ayudarte. Ante la mirada inquisitiva de Hinata, sonrió. Puede que no pueda recrear el Hyuuken, aunque si le daba suficiente tiempo observando a Hinata, vería qué pasaba. Pero logré colocarle unas pequeñas púas en la punta de los dedos, impregnadas con un paralizante suave, que debería poder recrear los efectos. Menudo tiempo me llevó encontrar un método de administración por presión que no afectara las dosis. Entonces, Hinata volvió a mirar al títere, todavía un poco confundida sobre lo que quería hacer. Sin embargo, cuando volvió a mirar, Naruto había desaparecido, dejando atrás solo a Kina y su voz flotando en la brisa. Entonces, empieza a esquivar. Hinata gimió lastimeramente mientras se esforzaba por no inclinar la cabeza hacia un lado. Si lo hacía, su cuerpo inerte probablemente perdería el equilibrio desde donde estaba apoyado contra el tronco de un árbol, obligándola a caer al suelo, otra vez. Sentía todo el cuerpo entumecido, un leve dolor recorría sus extremidades donde aún conservaba la sensibilidad. De lo contrario, era inútil. Durante las últimas horas había presenciado a Naruto danzando con su marioneta alrededor de su cuerpo, asestando golpes que recordaban vagamente al Hyuuken. Se dio cuenta de que, a medida que la sesión avanzaba y él comprendía mejor cómo se movía, los movimientos de la marioneta no hacían más que aumentar su inquietante reminiscencia al estilo de su clan. ¿Cómo te sientes?, preguntó Naruto alegremente, agachándose junto a ella, con una sonrisa pícara al tocarle el hombro. Por primera vez en su vida, Hinata reunió la energía y el rencor para mirar con desdén a su ídolo rubio. Huele, gimió de nuevo, sin confiar en su voz más allá de un susurro. Sí, una buena dosis de paralizante puede hacer eso, ofreció con desgana, ganándose una mirada igualmente débil. Si te sirve, estuve exactamente donde tú cuando probaba el material. La idea de Naruto con ese dolor, por una vez, no le pareció del todo aborrecible a Hinata, aunque esa línea de pensamiento se apagó pronto. Quería quejarse, de verdad, pero sentía que sus argumentos habrían quedado completamente invalidados con la mera presencia de Naruto. Después de todo, era un ejemplo de determinación y se esforzaba al máximo por su oficio. Quejarse por una dura sesión de entrenamiento parecía lamentable en comparación. Míralo de esta manera. Tu entrenamiento fue invaluable, ¿verdad?, sugirió Naruto después de un momento, balanceándose sobre sus talones, pero aparentemente incapaz de quitarse una sonrisa burlona. Hinata no podía negarlo. Comparado con golpear un poste de entrenamiento fijo, Naruto era capaz de mover su marioneta de maneras casi impredecibles. Si bien el rubio no era tan rápido, no podía decirse lo mismo de sus marionetas. Hinata se había sentido completamente superada en las pocas ocasiones en que había entrenado con Neji. De alguna manera, Kame, como Naruto había empezado a llamar a la marioneta con apariencia humana, era más rápido, más flexible y más ágil que ella. Podía atacar desde direcciones extrañas, a menudo confusas, antes de retroceder antes de que su propia protección pudiera ser penetrada. Ella solo había logrado asestarle golpes de refilón, como mucho. Incluso después de la única vez que ella había bloqueado un Tenketsu, Naruto simplemente había demostrado la capacidad de purgar el sistema de chakra de su marioneta con el suyo y reabrirlo. Realmente era una construcción notable, una que solo aumentó su admiración y respeto por Naruto. Realmente, la idea de refinar una sustancia conductora de chakra en cables casi microscópicos y enhebrarlos a través de un caparazón con forma humana era impensable. Decirle entonces que había sacado la posición de viejos textos médicos y que la había acertado de maravilla era otra historia. Hinata le había dicho que algo así era casi revolucionario, preguntándole por qué no se lo había contado a nadie. Él simplemente había dicho que Kane estaba incompleto y que aún no estaba listo. Luego, la había mirado con una extraña y misteriosa mirada, y le había dicho que debía tener algunos secretos para el estilo que estaba creando.
Eso le bastó a Hinata, pero luego, mirando directamente a Hinata en ese momento, le explicó que serían secretos que solo podría transmitir a su familia. Fue suficiente para decir que la cabeza de la chica se había descontrolado rápidamente. «Quítate la camisa, por favor», dijo Naruto abruptamente, interrumpiendo los recuerdos de Hinata mientras la chica parpadeaba como un búho. «¿Ara?», respondió ella, completamente inequívoca, mientras la sangre le subía rápidamente al rostro. La forma en que Naruto la miraba con esos penetrantes ojos azules, parecía que lo veían todo, y eso venía de alguien con un Byakugan. «Necesito que te quites la blusa», repitió Naruto con voz tranquila, sosteniendo un pequeño recipiente con lo que parecía ser una especie de pasta. «Necesito aplicar el antídoto. Solo funciona por absorción cutánea. Cuanta más superficie, mejor, así que frotarlo en la espalda sería lo ideal». El ojo de Hinata se crispó mientras su cerebro luchaba desesperadamente por procesar ese pensamiento. Naruto estaba dispuesto a curarla después de una sesión de entrenamiento. Naruto estaría frotándole la espalda. Ella estaría en toples, delante de Naruto. Fue demasiado para la pobre chica y se desmayó al instante. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso y un hilillo de sangre le goteaba de la nariz. Naruto la miró unos instantes antes de enarcar una ceja. Al menos había pensado que empezaría a quitarse la camisa antes de desmayarse. Parece que estaba sobreestimando su progreso en ese aspecto. Bueno. Volvió a guardar el pequeño bote en uno de sus bolsillos. No era realmente un antídoto. El veneno en el organismo de Hinata simplemente se dispersaría después de una hora. Solo quería ver qué pasaba. Se encogió de hombros antes de salir del campo de entrenamiento. Había sudado bastante y estaba deseando volver a casa. Había aprendido muchísima información invaluable, tanto sobre su propia marioneta como sobre Ryuga Taijutsu. Estaba seguro de que este conocimiento solo aumentaría con el entrenamiento. Quién sabía, tal vez Hinata mejoraría lo suficiente como para desafiar a su primo. Parecía dudoso, pero Naruto había visto cosas más extrañas, sobre todo en el bosque de la muerte. No, sus pensamientos se desviaron rápidamente de la heredera Hyuga hacia la pequeña revelación que tuvo sobre Kin durante su sesión. En algún momento se dio cuenta de que, al controlar a Kin mediante una serie de pulsos de chakra sincronizados y coordinados a través de sus hilos, era muy posible que algún día pudiera hacer lo mismo con un solo hilo. Eso abrió la posibilidad de usar 10 marionetas a la vez, o más. Después de todo, había más Tenketsu cerca de la piel que en la punta de sus dedos. La idea lo emocionó tanto que Hinata logró bloquear uno de los Tenketsu de Kin en su distracción. Mientras recorría la aldea, sus pensamientos se agriaron rápidamente. Por muy atractiva que fuera la idea, a menos que pudiera extrapolar la información a sus marionetas habituales, no serviría de mucho. Con ese pensamiento, su mente volvió a su hábito habitual de planear estrategias para la final. Sentía que le faltaba algo importante con sus marionetas, una carta de triunfo, un arma secreta que otros no podrían preparar. Sobre todo, necesitaba algo que le ayudara a superar la defensa de ese maldito portador de arena. Lo sacaron bruscamente de sus pensamientos cuando un niño que estaba rociando una valla llena de grafitis pensó que sería divertido rociarlo con la manguera. Se quedó allí un momento, empapado, con una mirada malvada en los ojos. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Con un movimiento de su dedo y un hilo de chakra bien colocado, la manguera le fue arrebatada del agarre al niño, para ser reemplazada por la suya. Un rápido toque con el pulgar en el extremo de la manguera, y de repente, su ya fuerte chorro se convirtió en un chorro de agua feroz que casi lo derriba. Naruto rió maliciosamente mientras se alejaba, sintiendo que la venganza era suya. Aunque el momento había sido infantil, sin duda fue satisfactorio. ¿Acaso el niño no sabía que al crear una abertura más pequeña aumentaba la presión del agua? Si iba a hacerle una broma, al menos que fuera como Dios manda. Era casi insultante. Al fin y al cabo, era pura física. De hecho, había oído hablar de agua a alta presión capaz de atravesar. La mente de Naruto se apagó cuando una chispa de inspiración se encendió detrás de sus ojos. Salió corriendo hacia su apartamento. Tenía mucho que hacer esa noche. Siguiente capítulo. Una nueva puntada.